¿Qué es la electricidad? La electricidad es una característica de la materia. El átomo tiene tres tipos de partículas: electrones, protones y neutrones. Se ha descubierto que entre los electrones y los protones hay una atracción, que es la que permite que el electrón siga bajo la influencia del núcleo atómico. Este es el núcleo atómico. Y el electrón orbita, igual que los planetas alrededor del Sol, sobre el núcleo, en lo que se denomina corteza. Las cargas de distinta naturaleza, como las positivas, los protones, o las negativas, electrones, se atraen entre sí. Mientras que cargas de la misma naturaleza, protón y protón, se repelen. Lo mismo pasa entre electrón y electrón, ¿vale? De tal manera que esto es una atracción y esto es repulsión. Por lo tanto, esto genera una fuerza que mantiene unido al electrón orbitando alrededor del núcleo del átomo. De esta manera podemos ver lo que es la respuesta a qué es la electricidad, que es una característica de la materia. Este tema, como ya hemos visto, empieza con la definición de electricidad, como es el átomo. Hemos visto un átomo básico de un electrón, un protón y un neutrón, y las cargas. En este caso son las partículas dentro del átomo que interactúan entre sí, es decir, que reaccionan, el electrón y el protón. Ahora después veremos lo que son las magnitudes, es decir, dentro de lo que son las magnitudes, el voltaje, intensidad de corriente y resistencia eléctrica. Después veremos los elementos de los circuitos eléctricos que vamos a ver este año, que son el generador, cable, interruptores y pulsadores, motores, tumbadores y bombillas. Y después veremos una serie de circuitos básicos. Las magnitudes eléctricas. Pues la primera magnitud eléctrica que vamos a ver es la tensión o voltaje. Consiste en la diferencia de cargas que hay entre dos puntos de un mismo circuito, ¿vale? Y esa diferencia de cargas se mide en voltios. Digamos, la letra que representa voltios es la V mayúscula, y la tensión o voltaje también utiliza la letra V para representarse. Intensidad de corriente, se utiliza la I, ¿vale? Es la cantidad de cargas que circula por un conductor o un cable. Igual que el agua, sería la cantidad de gotas de agua que circula por una tubería, ¿vale? Pues en este caso es la cantidad de cargas que circula por un conductor eléctrico, que es un cable. La resistencia eléctrica es la oposición que muestran algunos materiales al paso de esas cargas, de esos electrones, por su interior. Si la intensidad se medía en amperios, la resistencia, R, que utilizaremos en las fórmulas, se mide en ohmios, ¿vale? La relación entre las tres magnitudes, tensión, intensidad y resistencia, es lo que viene definido en la ley de Ohm, que es la tensión es igual
a la resistencia por la intensidad. Los elementos de circuitos eléctricos. Los generadores son aquellos que aportan cargas eléctricas al circuito. Cuando hablamos de cargas eléctricas nos vamos a referir a electrones, que son los que se mueven más rápidamente, ¿vale? Bien. Si estos generadores acumulan cargas, se llaman baterías o pilas. Su símbolo es el que aparece ahí. Y si las producen, se llaman generadores eléctricos. Por otro lado, los elementos que conducen, los cables, conectan todos los elementos del circuito entre sí y permiten el paso de las cargas, es decir, de los electrones. Su símbolo, pues, es una línea que une cada uno de los elementos. Los pulsadores. Los pulsadores conectan o no dos partes de un circuito al pulsar con el dedo. Su símbolo, cuando está desconectado, es el que veis, y cuando está conectado, sin que se mostrase la mano, ¿vale? La mano está ahí para que veáis que mientras se mantiene pulsado eso funciona, y si no se desconecta. Bien, los interruptores son muy parecidos a los pulsadores, pero tienen dos posiciones estables, es decir, o conectado o desconectado, ¿vale? Y lo que hacen es conectar dos partes del circuito. Si está desconectado, pues ya lo veis en el dibujo, y conectado igual. Motores eléctricos. Son los elementos que convierten la energía eléctrica en mecánica, es decir, la electricidad en movimiento. Su símbolo es este. Es un circulito con una M, ¿vale? Y después una barra que hace como de eje de motor, se gira. Zumbadores. Son elementos que convierten la electricidad en ruido, como un zumbido, y sus símbolos como una seta. Bombillas o lámparas, ¿vale? Son elementos que convierten la electricidad en luz. Los tipos. Vamos a ver dos tipos. Aquí, en primero. De incandescencia, que es un hilo que se pone tan caliente que se ilumina, cuyo símbolo es un círculo con una X dentro. Y los LED, que emiten luz a pasar cargas por él, ¿vale? El símbolo es, pues eso, una flecha con dos flechitas que salen, como emitiendo algo, ¿vale? Bien. Los circuitos básicos. Todo circuito tiene que tener al menos un generador, cables y algún elemento que convierta la energía eléctrica en otro tipo. Motores, bombillas, zumbadores. Para que estos elementos funcionen, tienen que existir continuidad. Es decir, tiene que haber un camino, al menos, que comunique una parte del generador con otra, para que las cargas puedan atravesar el circuito y los elementos funcionen. Vamos a ver el primer circuito. Es el circuito pulsador-timbre, que es el típico de los timbres de casa, ¿vale? Tenemos en este caso el generador, un pulsador y una seta. El generador, que es el que vemos aquí, ¿vale? El pulsador y el zumbador. Bien, cuando pulsamos, lo que ocurre es que puede haber un camino que vaya desde el polo positivo al polo negativo de la batería al otro lado. Y entonces, al pasar corriente, lo que ocurre es que luce. Bueno, luce. Digamos, zumba, el zumbador. Bien. El circuito interruptor motor. En este caso, lo que tenemos en vez de un pulsador es un interruptor. Cuando el interruptor está desconectado o abierto, no hay ningún camino que vaya desde el polo positivo de la batería al polo negativo y entonces no circula corriente, el motor no funciona. En cuanto cerramos o conectamos el interruptor, ya hay un camino que va desde el polo positivo o negativo al otro polo, ¿vale?
Entonces la corriente atraviesa el motor y el motor se mueve. Circuito interruptor bombilla. Bien, pues igual que pasaba con el motor, si el interruptor está abierto, no pasa corriente porque no hay ningún camino que vaya del polo positivo al polo negativo. Y en cuanto lo conectamos, el interruptor, lo cerramos, ¿vale? Ya hay un camino que pasa del polo positivo al negativo atravesando la bombilla y esta entonces se enciende. Bien, en el caso del circuito interruptor LED hemos introducido otro elemento, que es la resistencia. La resistencia se introduce porque el LED es muy sensible, ¿vale? El LED, que es este de aquí, es muy sensible. Bien, pasada una determinada intensidad, se quema y entonces deja de funcionar. Por eso hay que poner esta resistencia, que se llama resistencia de polarización. A ver, perdona. Polarización. Bien. Que va en serie con el LED. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando cerramos el interruptor? Pues que ya hay un camino que va del polo positivo al polo negativo, recorre la resistencia, recorre el LED y entonces el LED se enciende. Muy bien, otro circuito es el pulsador LED. Es básicamente igual que el anterior, solo que en este momento solo se enciende el LED mientras yo mantengo pulsado con el dedo, ¿vale? El pulsador. Bueno, vamos a ver los circuitos en serie. Los circuitos en serie, o los elementos se consideran en serie si se colocan como si estuvieran en las piezas de una cadena, una detrás de otra, ¿vale? Basta con que el camino por el que están todos los elementos haya continuidad para que todos funcionen. Si cerramos el interruptor, veremos que todos funcionan a la vez. Otra disposición es en paralelo. En este caso, los dos terminales, los voy a señalar aquí, a ver, un segundín, aquí. Los dos terminales, este y este, están conectados entre sí, ¿vale? Así. Y este y este están conectados entre sí. De tal manera que están en paralelo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se forman dos caminos. Fijaos, hay un camino que sería este, y hay otro camino que sería este, ¿verdad? Como los dos se puede pasar del polo positivo al polo negativo, los dos lucen y funcionan bien. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de continuidad.